Buenas noches, oyentes de Oberon. ¿Cómo están? Prepárense para escuchar 5 historias de terror en Chihuahua. No sé exactamente por qué estoy escribiendo esto ahora. Tal vez sea solo para desahogarme. O tal vez porque, después de todo, todavía hay noches en las que me despierto en la oscuridad pensando que voy a ver esa figura otra vez, parada junto a la ventana. Han pasado algunos años, pero hay recuerdos que no se debilitan. Al contrario, cuanto más tratamos de olvidar, más vuelven. Había aceptado un trabajo en el interior de Chihuahua, en un pueblo pequeño que casi no aparece en los mapas. Leticia, la dueña de una pensión antigua allí, me contrató para hacer una reforma general en el edificio. Madera podrida, paredes agrietadas, techo con goteras. Nada fuera de lo normal para mí. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. La diferencia fue que, esta vez, ella me ofreció quedarme allí mientras trabajaba en la estructura. Parecía un buen trato. Acepté sin pensarlo mucho. Llegué un lunes cerca del atardecer. El pueblo era silencioso, casi detenido en el tiempo. Casas de adobe, calles de tierra apisonada, ningún comercio abierto después de las 6. La pensión era una construcción baja, con ventanas antiguas de madera y una veranda al frente donde colgaba una hamaca rota. Cuando Leticia abrió la puerta, me recibió con ese tono seco de quien ya ha visto mucho y habla poco. Me dio un vaso de agua, la llave de la habitación y dijo que podía comenzar cuando quisiera. Me quedé en la habitación 3. Era la última del pasillo en la planta baja, del lado izquierdo. Tenía una cama de hierro antigua, un armario pegado a la pared, una mesita con una lámpara vieja y una ventana que daba al monte. No había nada especial. El monte, por cierto, era solo un tramo de vegetación densa, con algunos árboles flacos, piedras dispersas y mucha sombra. Me pareció bien, mejor que las habitaciones que daban a la calle, que recibían el sol de la tarde y se ponían muy calurosas. Leticia no dijo nada sobre la habitación. Solo dejó la llave en mi mano y desapareció por el pasillo. Ni siquiera pregunté mucho. Esa noche me di una ducha tibia. El agua tardaba en calentarse. Comí unas galletas que traje en la mochila y me acosté. La señal del celular era débil. El televisor de la habitación apenas funcionaba. Terminé quedándome dormido temprano, con el sonido de los grillos afuera, pero no dormí toda la noche. Me desperté en la oscuridad. No sé qué hora era, pero la habitación estaba fría. Pensé que solo era el frío de la madrugada. Me enredé mejor en la cobija y me puse de lado mirando la pared. Fue entonces cuando sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Ese tipo de sensación que no se puede explicar con lógica. Me giré despacio y miré hacia la ventana. Fue cuando la vi. Había alguien parado allí afuera, muy cerca de la ventana. Era un niño. El niño estaba ahí, inmóvil, a unos 2 metros de la ventana. No se podía ver bien su rostro. La poca luz de la luna apenas iluminaba el monte. Pero se podía distinguir la silueta pequeña, delgada, con lo que parecía un vestido o camisa clara, algo sucia o amarillenta por el tiempo. No parpadeaba, no movía los brazos, solo me miraba fijamente. Me congelé. El corazón se me aceleró, la garganta se me secó y por algunos segundos solo me quedé mirando, sin saber qué hacer. Traté de convencerme de que era algún habitante del pueblo, un niño que se había perdido o que le gustaba jugar en la noche. Pero, ¿quién en su sano juicio se quedaría parado en medio del monte a medianoche mirando la ventana de un extraño? Lo peor es que yo estaba solo en esa pensión. El pueblo estaba casi desierto a esa hora. La única persona allí era Leticia, y ella vivía arriba, al otro lado del edificio. Por más que quisiera llamar a alguien, no había manera. Me quedé ahí, mirando, hasta que el niño desapareció. Ni siquiera vi a dónde fue. Simplemente de repente se esfumó. Un apagón justo en el lugar donde estaba. Fue demasiado rápido, imposible de creer. La adrenalina me hizo saltar de la cama, abrir la ventana para ver si había huido por el monte. Pero no había nada, ni huellas,
ni marcas en el suelo, ni ruidos de pasos. Cerré la ventana y me quedé un buen rato tratando de procesar lo que había visto. ¿Estaría volviéndome loco? ¿El cansancio del camino? ¿La soledad? Todo parecía conspirar para volverme paranoico. A la mañana siguiente, desayuné con Leticia y comenté de manera casual sobre la niña del monte. Ella sonrió, pero una sonrisa extraña, algo triste. «No hay nadie ahí afuera», dijo, «solo monte y silencio». Insistí, queriendo más detalles, pero ella evitó el tema. Antes de que preguntara, agregó, «Nadie se queda en el 3 más de 3 días». Pensé que era una broma o superstición del lugar y traté de no darle importancia. El segundo día, el trabajo siguió normal, pero por la noche no pude evitarlo. Miré de nuevo por la ventana, y ahí estaba ella, en la misma posición, en el mismo lugar, mirando hacia adentro. No le dije nada a Leticia esta vez. Quería creer que podía ignorarlo, que el niño era solo una visión pasajera, pero empecé a sentir un gran malestar cada vez que estaba en la habitación. Esa sensación de ser observado crecía cada noche. La tercera noche, antes de dormir, cerré la cortina. Pensé que si no veía la ventana, no me asustaría, pero no sirvió mucho. La sensación de que alguien estaba ahí seguía fuerte. A veces parecía que la habitación respiraba conmigo, como si tuviera vida propia. Después de un tiempo, me di cuenta de que no era solo el niño del monte. Era algo más. Una presencia que no dejaba el lugar en paz. No sé explicarlo bien, solo sé que cada noche parecía más pesada que la anterior. Esa misma mañana, tomé valor y pregunté directamente a Leticia sobre la habitación 3. Ella me miró fijo a los ojos, pausó unos segundos y luego dijo en voz baja, «Cuando era niña, mi mamá siempre me decía que no me quedara en esa habitación por la noche. Decían que había algo malo ahí, que no era seguro». Me sorprendí, pero quise entender mejor. «¿Qué pasó allí?», pregunté. Ella respiró hondo, se frotó la frente y respondió, «Cosas que no se pueden explicar, muchacho. La gente que pasó por ahí no aguantaba más de 3 días. Siempre algún problema, insomnio, miedo, locura. Algunos hasta desaparecieron». Me quedé sin palabras. No sabía si creerle, si debía seguir ahí o salir corriendo. Leticia parecía hablar en serio, con una mirada cansada, como si ese secreto pesara demasiado. Intenté ignorar lo que dijo. Después de todo, tenía trabajo que hacer. Pero esa noche fue la peor hasta entonces. El niño apareció de nuevo, pero no estaba solo en el monte. Vi algo moviéndose en la sombra cerca de la puerta de mi habitación. Una sombra grande, oscura, que no pude identificar bien. Mi mente entró en pánico. Intenté dormir, juro que lo intenté, pero el miedo me mantenía despierto, como si mi cuerpo estuviera en alerta total. No pude quedarme acostado mirando la ventana, así que me giré al lado contrario, de espaldas a ella. Aún así, sentía ese peso en el aire, esa sensación incómoda de ser vigilado. Como a las 2 de la mañana, escuché un ruido sutil. No era viento, ni grillo. Era algo diferente. Un sonido leve, casi un arrastre, que venía desde la dirección de la puerta. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, sin valor para moverme. No quería creerlo, pero mis ojos fueron atraídos hacia la esquina de la habitación, donde la penumbra hacía todo parecer más extraño. Y entonces la vi. El niño ya no estaba afuera, estaba dentro de la habitación, de pie, parado junto a la puerta, mirándome. El rostro estaba pálido, casi translúcido, con los ojos hundidos y vacíos. El vestido blanco parecía sucio, como viejo y manchado de tierra. Sentí que el aire se congelaba. Mi respiración se atrapó en la garganta. Quise gritar, pero no salió voz. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, mirando, tratando de entender qué pasaba. El niño no hizo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, como esperando algo. Después de unos minutos que parecieron horas, desapareció. Se esfumó como un suspiro, dejando la habitación en silencio y oscuridad otra vez.
Me quedé sentado en la cama, temblando, sin saber si eso era real o producto de mi imaginación. Esa mañana no hablé con Leticia. Empaqué mis cosas y decidí que era hora de irme. Ya no soportaba esa sensación constante de miedo, de estar atrapado en una pesadilla sin fin. Después de esa noche, empaqué con prisa. Le dije a Leticia que necesitaba terminar el trabajo después, cuando estuviera más descansado. Ella no preguntó mucho, solo me lanzó esa mirada cansada, como si ya supiera que no aguantaría mucho tiempo allí. Tomé el camino de regreso a la ciudad, tratando de alejar de mi mente todo lo que había visto y sentido. Al principio pensé que sería solo un mal recuerdo, algo para olvidar con el tiempo. Pero no fue así. Incluso lejos de la pensión, de las noches frías y del monte oscuro, las imágenes de ese niño no me dejaban. A veces me despertaba a medianoche sudando frío, con su rostro en mi mente, la mirada vacía, la piel pálida. Con el paso de los días, empecé a notar que no podía dormir bien en habitaciones con ventanas grandes, especialmente si daban a espacios abiertos o monte. Cualquier sombra me hacía estremecer, y el silencio de la noche parecía más pesado. Empecé a cerrar todas las ventanas con llave, aunque estuviera en edificios altos, lejos del campo. Tenía miedo de estar volviéndome paranoico. Mi mente no paraba de buscar explicaciones racionales, pero las sensaciones seguían. No era solo miedo. Era como si una parte de esa presencia se hubiera pegado a mí, como una sombra que no se despega. Llegué a investigar un poco sobre la historia de la pensión, pero encontré poca información. Solo rumores y habladurías que circulaban por el pueblo. Gente que se había quedado en la habitación 3 y salió aterrorizada. Historias de niños desaparecidos y ruidos extraños. Leticia sigue allí, pero parece que ya no alquila esa habitación. A pesar de todo eso, quería entender. No soy de los que creen en fantasmas o cosas así, pero eso me dejó realmente perturbado. Decidí regresar, no para quedarme en la habitación 3, claro, sino para hablar más con Leticia y tratar de descubrir algo que tuviera sentido. Cuando llegué al pueblo, el ambiente ya era diferente. Parecía que la gente evitaba hablar de la pensión, cambiaban de tema cuando preguntaba. Leticia me recibió con la misma mirada seria, pero parecía más cansada. Confesó que nunca entendió bien qué pasaba, pero sabía que algo no estaba bien allí. Me contó que, años atrás, un niño había desaparecido cerca de ese monte, justo donde yo veía a la niña. Nunca encontraron el cuerpo. Después de eso, comenzaron a surgir relatos extraños, principalmente relacionados con la habitación 3. Los huéspedes que se quedaban mucho tiempo se quejaban de insomnio, pesadillas y sensaciones de ser observados. Leticia dijo que, a pesar de todo, nunca quiso cerrar la habitación porque sentía que formaba parte de la historia de la pensión, de alguna manera. Pero después de lo que me pasó, decidió que nadie más se quedaría allí. No quiero ver a más gente pasando miedo, dijo con voz cansada. Salí de ahí con más dudas que respuestas. No sé si eso fue una advertencia, una maldición, o simplemente el peso del tiempo atrapado en ese lugar. Solo sé que, de alguna forma, la habitación 3 y ese niño quedaron marcados en mí para siempre. Volví a casa, pero mi rutina cambió. Cada vez que cerraba los ojos para dormir, esa imagen del niño dentro de la habitación aparecía. Los ojos hundidos, el rostro pálido, la presencia silenciosa. Parecía que me estaba llamando, pidiendo algo que no podía entender. Empecé a evitar habitaciones con ventanas grandes. En casa cerraba todas las cortinas y trancaba todas las ventanas, aunque supiera que no había peligro alguno. Mi mente estaba atrapada en esa habitación antigua, en ese pueblo olvidado. A veces, durante el día, sentía un escalofrío inexplicable, como si alguien estuviera a mi lado. Miraba rápido, pero no veía nada. Sé que parece cosa de loco, y traté de ignorarlo, pero no podía. Era una sensación constante de ser observado. Mi familia notó que estaba diferente.
Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba ayuda. Yo siempre decía que estaba cansado, que el trabajo era duro, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de lo que había visto, de lo que podría volver a aparecer. Los sueños también cambiaron. Empecé a soñar con el monte alrededor de la pensión, con pasos en el silencio, con el niño parado en la ventana. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que algo no estaba bien. Trataba de racionalizar todo. Pensaba que tal vez solo era el cansancio acumulado, el estrés del trabajo y del viaje. Leí sobre privación de sueño, alucinaciones inducidas por estrés e incluso pesadillas lúcidas. Quería creer que era solo eso, que la mente juega trucos y crea historias para explicar el miedo. Fui a un psicólogo, por insistencia de mi familia, que estaba preocupada por mi comportamiento. Conté todo desde el principio, tratando de ser lo más honesto posible. Él escuchó atento, hizo preguntas y dijo que no tenía señales de enfermedad mental, pero que el trauma y el miedo podían estar afectando mi sueño y percepción. A pesar de esa explicación, nada cambió. Las sensaciones continuaban. El deseo de no mirar ventanas por la noche, el miedo a lugares con poca luz. Era como si esa presencia se hubiera pegado a mí, una sombra que no se despega. Por más que trataba de entender con la razón, esa experiencia superaba todo lo que conocía. Era algo personal, algo que no podía explicarse con lógica o ciencia, y eso me ponía aún más inquieto. Meses después de ese episodio, estaba visitando un mercado en la ciudad cuando choqué con una señora mayor que, sin razón aparente, llamó mi atención. Había algo en ella, una mirada profunda, como si supiera cosas que nadie más sabía. Se presentó como Rosa, y al saber que había pasado tiempo en una pensión antigua del pueblo, su rostro cambió. «Te quedaste en la habitación 3, ¿no?», preguntó casi en un susurro. Me asusté porque no se lo había contado a nadie más que a mi familia y a Leticia. Pregunté cómo lo sabía. Rosa explicó que era hija de la antigua dueña de la pensión y que había oído muchas historias sobre esa habitación. Contó que, en realidad, ese monte cerca de la ventana era donde una niña llamada Mariana desapareció hace muchos años. La niña era conocida en el pueblo y su desaparición nunca se resolvió. Desde entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la pensión, siempre relacionadas con la habitación 3. Rosa me miró con mezcla de tristeza y miedo y me advirtió que tuviera cuidado. La presencia de esa niña no es maligna, pero está atrapada ahí, esperando a alguien que la escuche. Ten cuidado de no quedarte atrapado también. Quedé pensativo. ¿Sería esa niña que vi Mariana? Me había vuelto parte de algo más grande, algo que no entendía. Después de ese encuentro con Rosa, sentí una mezcla de alivio e inquietud. Era reconfortante saber que no había inventado todo, que había una historia detrás. Pero también daba miedo pensar que algo tan profundo y misterioso pudiera estar ligado a mí, de alguna manera. Nunca volví a la pensión, no por falta de ganas, sino porque algo dentro de mí me dijo que no era el momento. Desde entonces sigo mi vida, pero con un nuevo cuidado. Cada vez que entro en algún lugar antiguo, presto atención a señales, a detalles que antes pasaban desapercibidos. La habitación 3 y el niño quedaron grabados en mi memoria, como una marca que el tiempo no borra. A veces, cuando estoy solo, siento el peso de esa presencia cerca de mí, como un recordatorio de que hay cosas que no entendemos y quizás nunca entenderemos. Esta es mi historia. No tengo explicaciones concretas ni respuestas fáciles. Solo sé que lo viví y que hasta hoy hay noches en las que no puedo dormir frente a una ventana abierta. Si algún día pasas por una pensión antigua, en un pueblo olvidado, y te ofrecen una habitación con vista al monte, piénsalo 2 veces. Hay cosas que es mejor dejar donde están, y ventanas que nunca deberían abrirse. Trabajo vendiendo frutas y verduras en una feria cerca de la Plaza de Armas,
en el centro de Chihuahua. Siempre salgo de casa temprano, antes de que salga el sol, y vuelvo al final de la tarde, ya cansada, solo queriendo darme un baño y acostarme. Hace unos meses, logré rentar una casa antigua, de esas con techos altos, pisos de madera que crujen y ventanas grandes. Estaba cerca de todo, el precio era bueno y la ubicación me ayudaba a ahorrar en transporte. Parecía una oportunidad. La dueña, una señora bajita de cabello blanco llamada Doña María, me entregó la llave con una advertencia un poco extraña. Me dijo: «Nomás no mire mucho al espejo del pasillo, ¿sí?». Pensé que era superstición de gente mayor. Sonreí, le agradecí y no le di importancia. Ese espejo era grande, con un marco de madera oscura, tallado con unos dibujos antiguos que parecían flores. Estaba colgado en la pared del pasillo que llevaba a los cuartos. Se podía ver mi reflejo cada vez que pasaba, pero como el pasillo era angosto y medio oscuro, evitaba quedarme mirándolo. Al principio, hasta me pareció bonito. Pensé que le daba un aire antiguo a la casa, pero con el tiempo empezó a incomodarme. A veces, al pasar rápido, sentía que había alguien parado detrás de mí. Me volteaba a mirar y no había nada. Solo el pasillo vacío, la luz amarillenta del techo y el crujido de siempre del piso. Pensé que era cansancio. Andar por toda la feria, cargar cajas, escuchar ruido todo el día. La mente juega trucos. La primera vez que vi a la niña fue una noche de sábado. Había llovido todo el día. La feria no rindió nada y yo solo quería una ducha caliente. Pasé por el pasillo envuelta en la toalla y sentí un escalofrío extraño al ver mi reflejo. Me detuve. Retrocedí un paso y miré de nuevo. No era mi reflejo. Era una niña. Estaba del otro lado del espejo, quieta. De unos 7 u 8 años, piel muy pálida, cabello oscuro cubriéndole la cara, vestida con una bata antigua. Solo me miraba, no se movía, no parpadeaba, no reflejaba nada de lo que había alrededor. Detrás de ella, dentro del espejo, no era el pasillo, era un lugar oscuro como con neblina. No pude moverme. El corazón me latía rápido, pero el cuerpo se me paralizó. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. La niña no hacía nada, solo me miraba. Parpadeé fuerte, y cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Respiré hondo, me apoyé en la pared y traté de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez me había quedado dormida de pie, un reflejo de algún recuerdo, un susto por luz o sombra. Dormí mal esa noche, pero no le conté a nadie. Al día siguiente, evité mirar el espejo. Me arreglé toda en el cuarto, pasé por el pasillo mirando al suelo. Pero ahora, sentía que el espejo me llamaba. Cada vez que pasaba, tenía la sensación de que alguien me observaba. No desde el pasillo, desde dentro de él. Empecé a sentirme más cansada. Despertaba más pesada, como si no hubiera dormido nada. Una mañana, al lavarme la cara, vi un moretón en mi hombro, morado oscuro, redondo. Pensé que me había golpeado contra la cama. A la semana siguiente, salió otro, en la espalda. Me preocupé. Pensé que podía ser algo de salud. Fui al médico, me hice estudios, pero no salió nada. El doctor dijo que podía ser estrés o falta de vitaminas. Empecé a tomar suplementos, a dormir más temprano, pero no ayudó. Las marcas seguían apareciendo, y el espejo, cada vez más agrietado. Empezó con una línea fina en la esquina superior derecha. En pocos días, apareció otra más abajo, como venas que se extendían. Intenté cubrirlo con un trapo, pero siempre se caía o alguien lo quitaba sin darse cuenta. Una noche, me harté. Quité el espejo de la pared y lo dejé en la sala, de espaldas. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en el pasillo, colgado en la pared, como siempre. Pensé que alguien me estaba haciendo una broma, pero vivo sola. No dejo la puerta abierta.
Aún así insistí. Llevé el espejo al sótano y lo cubrí con una cobija vieja. Cerré con llave. Me desperté en la madrugada por un ruido de algo rompiéndose. Bajé corriendo, y ahí estaba, en el pasillo con otra grieta nueva. La cobija seguía en el sótano, doblada, como si nadie la hubiera tocado. Pero el espejo no quería estar lejos de ahí. Empecé a contárselo a algunas personas. Mi hermana dijo que estaba paranoica. Un vecino me sugirió rezar. Otra amiga dijo que podía ser un trauma no resuelto. Empecé a dudar de mí misma, hasta que mi prima, que vino a quedarse unos días conmigo después de una cirugía, también lo vio. Se despertó gritando en la madrugada. Dijo que había visto a una niña parada en la puerta del cuarto, pero que cuando encendió la luz, no había nadie, solo el espejo, con otra grieta más. Desde entonces, no quiso volver a dormir aquí. Dijo que sentía frío al pasar por el pasillo, que a veces escuchaba susurros bajitos, como si alguien le hablara al pasar. Yo no le había contado nada, y ella describió a la niña igual. Intenté vender el espejo, lo llevé a la feria, lo puse en una esquina, con precio bajo. Una mujer se interesó, lo compró. Ese mismo día, me llamó. Dijo que no lo quería más, que había sentido náuseas apenas llegar a casa, y que el espejo la miraba. Me lo devolvió envuelto en una tela. Nunca más quiso hablar conmigo. Esa noche, lo dejé en el patio. Llovió fuerte. Al día siguiente, estaba seco, limpio, y de nuevo en el pasillo, como si nada hubiera pasado. Para ese punto, ya no sabía qué hacer. Recé, eché sal, busqué a una curandera. Una de ellas entró a la casa, se quedó en silencio unos minutos y dijo: «Esto no es tuyo, esto se queda aquí, tiene raíz», y se fue sin cobrar nada. Empecé a investigar. Le pregunté discretamente a doña María. Solo dijo que el espejo estaba ahí desde que ella era niña, que nadie nunca había podido quitarlo, y que su hermana, de pequeña, decía ver una amiga dentro del vidrio. Su hermana murió joven, de fiebre, y después de eso, la familia dejó de usar ese pasillo. «Tú quisiste vivir ahí, mija. Ahora te toca a ti», me dijo, con algo de pena, algo de resignación. Sentí un escalofrío, pero no podía irme. No tenía a dónde ir. Seguía viviendo ahí, con miedo de mirar al espejo, pero sin poder evitarlo. La niña aparecía más seguido, a veces más cerca, otras veces con la cabeza baja, murmurando algo que no entendía, como si rezara o pidiera ayuda. Una noche, desperté sintiendo que alguien me sujetaba el brazo. Grité, encendí la luz. No había nadie, pero mi brazo tenía marcas de dedos, como si alguien pequeño me hubiera apretado con fuerza. Las grietas del espejo habían aumentado. Ahora parecía una telaraña, pero aún se podía ver su rostro. Tuve una pesadilla esa noche. Soñé que yo estaba del otro lado del espejo y la niña de este lado. Sonreía, me observaba, mientras yo golpeaba el vidrio, tratando de salir. Me desperté agitada, con la garganta seca. Me levanté a tomar agua y tropecé con algo en el pasillo. Al mirar atrás, vi una muñequita vieja, de trapo, tirada cerca del espejo. Nunca la había visto antes. La tiré. Al día siguiente, estaba de nuevo ahí. Las cosas empezaron a empeorar. Luces que parpadeaban, olor a quemado en algunos rincones de la casa y una sensación constante de estar siendo observada. Una noche escuché risitas bajas viniendo del espejo, como si hubiera un grupo de niños susurrando dentro. Y la niña, ahora a veces parecía estar acompañada. Figuras pequeñas, al fondo, moviéndose demasiado rápido como para entender. No podía dormir. Empecé a llegar tarde a la feria, a perder clientes, a equivocarme con el cambio. Un día me desmayé en el puesto. Me llevaron al hospital. Diagnóstico: agotamiento. Pero ¿cómo explicar que no era solo cansancio? Que había algo chupándome la energía, el sueño,
la cordura. Decidí hacer una prueba. Invité a un amigo de infancia a pasar una noche aquí. No creía en nada de eso. Se rió cuando le conté. Aceptó sin problema. Durmió en el cuarto al lado del pasillo. A mitad de la madrugada, entró a mi cuarto pálido, temblando, diciendo que había visto a una niña del otro lado del espejo, que ella hablaba sin mover la boca, con una voz dentro de su cabeza. No durmió más. Se fue antes del amanecer. Nunca más me buscó. Desde entonces, empecé a anotar. Toda persona que pasaba una noche aquí veía u oía algo. Todos mencionaron a la niña. Y siempre, al día siguiente, el espejo amanecía con otra grieta más. Como si cada testigo rompiera un pedazo de la ilusión. Hoy, el espejo está casi completamente agrietado, pero aún entero. Y la niña, cada vez más nítida. Ahora, cuando paso, me sigue con la mirada. Mueve los labios, como si me llamara. Intenté mudarme. Renté un cuarto por unos días, pero no sirvió. Cuando volví a recoger unas cosas, él estaba ahí, esperándome, en el pasillo, donde siempre ha estado. No importa lo que haga, siempre vuelve, como si fuera parte de la casa, o parte de mí. Ya pensé en romperlo a martillazos, pero me da miedo lo que pueda pasar. Miedo de lo que esté atrapado ahí adentro, miedo de liberarlo, o de tomar su lugar. A veces pienso que eso es lo que ella quiere. Las marcas en mi cuerpo siguen, ahora también en los brazos, en las piernas. Una vez desperté con el nombre Ana, escrito con lo que parecía carbón en el brazo. No conozco a ninguna Ana, pero algo me dice que es su nombre. O el de quien fue, o el de quien quiere que yo sea. Me han llamado loca. Dicen que es estrés, soledad, las dificultades de la vida, pero no soy solo yo. Otros lo han visto, otros lo han sentido. Ya pensé en llamar a un padre, pero ¿y si él también termina viéndola? ¿Y si el espejo no quiere que se vaya? Me da miedo meter más gente en esto. Miedo de que la niña elija otro rostro, otro cuerpo, otro reflejo. Hay días en que paso el trapo por el vidrio y veo mi mano sucia del otro lado, como si el reflejo estuviera haciendo otra cosa, otro gesto. Ya no sé qué es real, ni me miro en el espejo del baño. Vivo con la cabeza baja, evito superficies que reflejen, pero él sigue ahí, en el mismo lugar, como si la casa hubiera sido construida alrededor de él, como si todo girara en torno a eso. Siento que, cada día, estoy más cerca, no de la niña, sino del lugar del que vino, como si algo dentro de mí estuviera cediendo, una parte que ya no quiere resistir. Me da miedo el día en que yo misma cruce ese vidrio y nadie se dé cuenta. Si llegaste hasta aquí y crees que todo esto es exageración o invento, ven a pasar una noche aquí, solo una, duerme en el cuarto del fondo y después me cuentas. Pero trae un espejo contigo, uno pequeño, de mano, y al final de la noche, intenta recordar si lo que ves ahí reflejado todavía eres tú. Cuando mi tía abuela murió, nunca imaginé que acabaría heredando su rancho en Chihuahua. Era un lugar lejos de la ciudad, en medio de la nada, bien seco y con pocos árboles. Ese tipo de lugar que parece olvidado por el tiempo. Siempre la visitaba cuando era niño, pero hacía mucho tiempo. La casa era simple, vieja, con un olor a polvo que no se quitaba ni con limpieza. En ese entonces me parecía un poco aterrador, pero nunca le di mucha importancia. Ahora que estaba solo, todo parecía aún más silencioso. Parecía que el viento era el único sonido constante allí. El rancho tiene un pozo al fondo del terreno, que casi nadie usaba. Cuando llegué, vi que estaba cerrado con una tapa vieja de madera, llena de grietas. Mi tía abuela decía que el pozo estaba ahí desde hace siglos, y que nadie más lo necesitaba. De lejos, el lugar parecía solo un montón de tierra seca y piedras, pero cerca del pozo se sentía un aire más frío, extraño, que no combinaba con el resto. Me dio curiosidad
pero no quise moverme mucho. Era un rancho aislado y ya tenía bastante trabajo. Las primeras noches fueron normales, dentro de lo posible, con el silencio solo roto por los grillos y el viento. Aún no tenía mucha rutina allí, dormía tarde y me levantaba tarde. Pero una madrugada me desperté con un sonido que no era normal. Era como si alguien susurrara mi nombre, bajito, ronco, casi ahogado. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de entender si era un sueño. El sonido venía de la dirección del pozo, al fondo del terreno. No quería creerlo, pero escuché claramente: «Sácame de aquí». Pensé que era algún animal o el viento pasando por algún agujero, pero lo que me asustó fue la claridad de esa voz, la forma en que me llamaba por mi nombre. Siempre fui escéptico para esas cosas. No creo en fantasmas, voces ni nada así. Volví a dormir, pero el sueño no llegó fácil. Al día siguiente intenté no pensar más en eso, pero la duda quedó. ¿Estaría volviéndome loco? ¿O era solo la soledad del rancho jugando con mi mente? En las noches siguientes todo parecía normal hasta cerca de las 2 de la mañana. A las 12:47 en punto, escuchaba la voz otra vez, siempre débil, pidiendo ayuda, rogando que la sacara de ahí. No sabía qué hacer. Intenté hablarle, preguntar quién era, pero la voz solo decía eso, siempre la misma frase, con un tono de urgencia que me helaba. Me asusté más de lo que quería admitir. Despertar todas las noches a la misma hora con una voz así no era algo que pudiera ignorar. Empecé a anotar todo en el celular, las horas, lo que sentía, lo que veía. No quería parecer loco ni para mí mismo. Una noche llevé una linterna al pozo para mirar por encima de la tapa. Traté de abrirla, pero estaba bien cerrada. Fue cuando noté unas marcas que parecían arañazos, como si alguien hubiera intentado salir de ahí. Era imposible para un animal hacer eso, porque las marcas eran profundas y rectas, parecían uñas humanas. Mi corazón casi salió por la boca. Le conté a unos vecinos, pero nadie le dio importancia. Me miraron como si estuviera inventando historias. Tal vez sí estaba. Incluso me convencí varias veces de que era mi imaginación o algún recuerdo de la infancia mezclado con los sonidos del viento. Pero las marcas me dejaron con dudas. ¿Quién o qué habría intentado salir del pozo? ¿Y por qué? Nadie sabía responder, ni los ancianos de la región. Con el paso de los días empecé a notar algo extraño en la casa. El agua de la ducha que venía del pozo tenía un olor diferente, podrido, como si algo se estuviera pudriendo dentro de la cañería. Al principio pensé que era suciedad, pero el olor persistía y se hacía más fuerte a ciertas horas del día, especialmente de noche. Evitaba bañarme en la noche, pero no podía quedarme sin agua. Era una sensación incómoda, que me ponía la piel de gallina. Era como si el pozo estuviera vivo. Por las mañanas me sentía cansado, como si no hubiera dormido bien, aunque durmiera suficiente. La ansiedad crecía, y tenía ganas de irme de ahí lo más rápido posible, pero el rancho era mío, la herencia de mi tía abuela, y no podía simplemente abandonar todo. Quería entender qué estaba pasando. Agarré un pedazo de madera e intenté abrir la tapa del pozo para investigar mejor. Tal vez había una explicación racional para todo eso. Una noche, cuando apareció la voz de nuevo, decidí que no iba a huir más. Fui hasta el pozo con la linterna y el pedazo de madera. Traté de levantar la tapa y con mucho esfuerzo se dio un poco. En el instante que se abrió, sentí un olor fuerte a podrido y una corriente de aire frío que me golpeó la cara. Parecía que algo dentro del pozo quería salir. Casi me desmayo, pero mantuve la calma. Me quedé ahí, mirando dentro, intentando entender qué había abajo. La oscuridad en el pozo era casi total, solo veía el agua estancada y oscura abajo. No pude ver nada más, pero escuché un ruido, como si algo se moviera en el agua. La voz susurró otra vez, esta vez más cerca, más clara. «Ayuda, por favor». Se me puso la piel de gallina y me alejé rápido. Cerré la tapa deprisa
y volví a la casa con el corazón acelerado. Necesitaba contarle a alguien, pero ¿quién me creería? Pasé días sin dormir bien, siempre con esa voz en la cabeza y el olor del agua de la ducha que no se iba. Empecé a notar cosas pequeñas, como objetos que cambiaban de lugar, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observado. Todo eso me puso nervioso, pero no quería entregarme al miedo. Traté de concentrarme en las tareas del rancho para mantener la mente ocupada. Le conté a un amigo lo que estaba pasando, esperando que me ayudara a encontrar una explicación racional. Se rió al principio, diciendo que estaba estresado y necesitaba descansar. Pero cuando hablé de las marcas en el pozo y el olor extraño, se quedó más callado. Tal vez tenía dudas, pero no dijo nada. Empecé a sentirme más solo que nunca, como si nadie realmente entendiera lo que estaba viviendo. En la tercera semana viviendo en el rancho, la voz cambió un poco. Ya no solo decía, sácame de aquí, ahora pedía nombres, decía palabras sin sentido, a veces lloraba bajito. Era como si esa presencia estuviera más desesperada, más cerca. No podía dormir y hasta evité salir de noche. Empecé a grabar audios con el celular para intentar capturar la voz, pero no conseguí nada. Todo parecía pasar solo cuando estaba despierto y solo. Un día fui a la alcaldía para ver si encontraba información sobre el pozo. Pregunté si había alguna historia antigua, accidente o desaparición. Nadie sabía nada. Dijeron que el pozo estaba abandonado desde hace décadas y nadie se había interesado en él. Eso aumentó mi angustia. Si no había explicación histórica, ¿qué era esa voz? ¿Qué había ahí dentro? Me sentía atrapado en un misterio sin respuestas. Una noche, casi sin querer, dejé la tapa del pozo entreabierta. Al despertar, vi que había marcas frescas de uñas, más profundas y numerosas. Casi lloré. No sé cómo explicar lo que sentí, tal vez una mezcla de miedo, tristeza e impotencia. Quería ayudar a esa voz, pero no sabía cómo. Ni siquiera sabía si era una persona, un espíritu o un animal atrapado. Solo sabía que algo sufría ahí, y yo estaba involucrado. Empecé a ver el rancho con otros ojos. Ya no era solo una herencia familiar, era un lugar con un secreto oscuro. Me sentía agobiado, como si ese silencio fuera amenazante, y la voz, que aparecía todas las noches a las 2:47, se volvió parte de mi rutina, aunque quisiera olvidarla. Tenía miedo de enloquecer, pero también miedo de no hacer nada. Un día decidí pedir ayuda a un sacerdote del pueblo. Le conté todo sin rodeos: la voz, el pozo, las marcas. Vino con unas velas y rezó cerca del pozo. Para mi sorpresa, no habló de fantasmas. Solo dijo que sentía mucha tristeza ahí. Me recomendó buscar a un especialista, alguien que entienda estas cosas, pero admitió que no era común. Salí de ahí un poco perdido, pero con algo de esperanza. Volví a casa con la sensación de que si alguien supiera más, podría manejar mejor esto, pero nadie quería involucrarse. Pasé semanas investigando en internet, leyendo sobre pozos, desapariciones, casos similares. Nada encajaba con lo que vivía. La voz seguía, las marcas aparecían y el olor en el agua no se iba. Era como si todo estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. Cuando intentaba dormir, me venían imágenes. Una persona atrapada en la oscuridad, gritando en silencio, tratando de escapar. Sentía una culpa rara, como si pudiera haber hecho algo para evitarlo. Pero, ¿qué podría haber sido? Solo heredé ese lugar y ahora era responsable. La responsabilidad me pesaba y me ponía ansioso. Quería irme, pero también entender. Durante el día el rancho parecía normal, hasta bonito, con el sol y el olor seco de la tierra. Pero cuando llegaba la noche todo cambiaba. El silencio se volvía más intenso, y sabía que a las 2:47 la voz volvería. Me ponía alerta, escuchando cada sonido, esperando el momento. Estaba cansado, exhausto, pero no podía evitarlo. Era como si el pozo tuviera una fuerza que me ataba, un lazo que no podía romper.
Una vez, una noche, me desperté con un ruido diferente. No era la voz, sino un sonido fuerte, como si alguien hubiera caído al pozo. Me quedé parado, escuchando, con el corazón en la garganta. Después, silencio absoluto. Al día siguiente encontré una piedra rota cerca del pozo, que no estaba ahí antes. Eso me asustó mucho. Pensé en llamar a alguien para investigar, pero nadie quería meterse con eso. Quedé solo con el miedo. Empecé a dormir con un cuchillo cerca de la cama, aunque sabía que no tenía sentido. Era solo para sentirme seguro. La soledad y el miedo me consumían. A veces parecía que la voz me seguía durante el día, que escuchaba un susurro lejos, pero nunca encontraba la fuente. Quería convencerme de que era mi mente jugando trucos, pero el olor del agua y las marcas en la tapa me recordaban lo contrario. A veces me sentaba en el porche y miraba el pozo, buscando una explicación lógica. El sol daba en la tapa vieja, creando sombras extrañas que parecían formar rostros. Parpadeaba, intentando alejar la sensación, pero siempre volvía. Sentía un peso en el pecho, como si todo el rancho cargara un secreto horrible que nadie más quería ver. Tenía ganas de gritar, de pedir ayuda, pero no sabía a quién. Durante el día intentaba mantener la normalidad, cuidar el jardín, arreglar la casa, hablar con los vecinos, pero por dentro estaba cambiado. La experiencia me volvió más reservado, más desconfiado. Ya no confiaba en mis sentidos ni en las personas. La voz y el pozo habían creado un muro entre mí y el mundo, una barrera invisible que me aislaba. Era como si me hubiera hundido en ese misterio, sin saber si saldría. Una noche me desperté con el sonido de la tapa del pozo moviéndose. Me levanté asustado y fui con la linterna. La tapa estaba entreabierta, balanceándose levemente. Juré que escuché un suspiro. Me quedé parado un rato, pensando si debía cerrarla y olvidar, o abrir y enfrentar lo que estaba adentro. La curiosidad ganó al miedo. Respiré profundo y levanté la tapa. Cuando levanté la tapa, un olor horrible a podrido me invadió. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y vi, en el fondo del pozo, algo que no pude identificar bien. Una sombra que se movía, pero sin forma definida. Quedé paralizado, incapaz de mirar mucho tiempo. Entonces la voz susurró una última vez. «Ayuda». Cerré la tapa rápido, con las manos temblando, y corrí a la casa. Desde entonces no he podido dormir bien. La voz no volvió, pero el silencio se hizo más pesado, más opresivo. El olor en el agua sigue, y siento que algo cambió en el rancho, como si la presencia se fuera, pero no para siempre. No sé qué hacer ni a dónde ir. Me siento atrapado, dividido entre el miedo y la responsabilidad. Intento seguir con mi vida, pero la duda no me deja en paz. A veces pienso si todo eso fue real o si inventé para lidiar con la soledad. Pero las marcas en el pozo, el olor, la sensación, no pueden explicarse tan fácil. Y hasta hoy, cuando me ducho, siento el agua con olor extraño y recuerdo esa voz débil pidiendo ayuda. No sé si algún día entenderé qué pasó ahí, ni si alguien me creerá. Quisiera poder olvidar todo eso, pero el rancho me atrapa. Sé que hay algo ahí, algo que ni entiende ni quiere ser entendido. El pozo no es solo un agujero en la tierra, es un secreto, un misterio que me eligió para cargarlo. Y cada noche, cuando el reloj marca las 2:47, espero que la voz no vuelva, pero en el fondo sé que siempre estará ahí. Durante el viaje voluntario, decidí alojarme en una aldea rarámuri, allá en la sierra de Chihuahua. Era una experiencia que deseaba con ganas. Quería romper la rutina, ayudar un poco y conocer de cerca esa cultura tan diferente de la mía. El primer día todo parecía calmado, demasiado tranquilo. Las casas de piedra, el silencio que solo la montaña sabe guardar y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Conocí a algunas personas y hablamos sobre su vida cotidiana, la naturaleza, las dificultades y las tradiciones.
Hablaban con un profundo respeto por la tierra y por sus antepasados. La primera noche, ya cansado, decidí acostarme temprano porque al día siguiente el trabajo voluntario comenzaría muy de mañana. Antes de acostarme, uno de los pobladores me llamó y con una sonrisa un tanto extraña, me advirtió: aquí en la sierra, cuando empiece a soplar el viento caliente, será mejor que no salgas de casa. Me reí, pensando que era solo una superstición local, una de esas historias para asustar al turista. Pero el tono serio mezclado con broma me dejó desconfiado. El viento caliente comenzó cerca de las 8 de la noche, un aire seco y pesado que venía del desierto. Lo sentí golpear la ventana del cuarto, como una bocanada que atravesaba la piel. Al principio creí que no era gran cosa, solo el clima de la región, pero la sensación era extraña, incómoda. Decidí ignorar la advertencia y fui a dar un paseo por el camino de piedra que pasaba frente a la aldea. Quería estirar las piernas, respirar el aire nocturno de la montaña, que es diferente del diurno, más silencioso, más denso. Fue cuando lo vi. En medio del camino, parado, había una figura. Al principio pensé que era alguien de la aldea regresando a casa, pero al acercarme comprendí que no. La figura estaba cubierta por un manto que parecía hecho de tierra seca y telarañas. No se distinguía el rostro, solo una cavidad oscura donde deberían estar los ojos. Era como si esa sombra tuviera un vacío dentro. Sentí un frío que no venía del viento, un peso en el pecho que me detuvo en seco. Me quedé inmóvil unos segundos, incapaz de moverme o decir algo. La figura no se movía, solo me miraba, o al menos parecía hacerlo, pese a no tener ojos. Intenté llamarla, pero mi voz se quedó atorada en la garganta. Terminé dando media vuelta y corriendo de regreso a casa, el corazón latiéndome con fuerza y la cabeza llena de preguntas para las que no quería respuestas. Entré al cuarto, cerré con llave la puerta y me dejé caer en la cama, tratando de encontrar una explicación racional. Aquella noche no pude dormir bien. Cada vez que soplaba el viento caliente, sentía como si esa presencia estuviera afuera, esperándome. A la mañana siguiente hablé con algunos pobladores y me miraron con mezcla de pena y preocupación. Dijeron que el viento caliente trae al hombre del manto, una entidad que ronda a quienes desobedecen las antiguas reglas de la sierra. Para ellos no era solo una historia, era algo real, algo que ya había sucedido con otros. Regresé al trabajo, intentando dejar atrás lo sucedido, pero me di cuenta de que la figura me seguía, no con pasos ni voces, sino de forma más sutil. Aparecía en las fotos que tomaba, en los reflejos del agua y de las ventanas. Empecé a evitar los espejos, pero a veces, al borde de la vista, veía esa cavidad oscura observándome. Entonces comprendí que el hombre del manto no era solo una leyenda. Me vio y ahora sabe mi nombre. La sensación que tengo es que, vaya donde vaya, él estará allí, quieto y parado, esperándome. De vuelta a la ciudad, intenté contárselo a amigos y familiares, pero la mayoría cree que exagero, que fue un trauma de viaje, un miedo inventado. Incluso los médicos dijeron que debía intentar olvidarlo, que era ansiedad. Pero no es eso, es diferente. No es algo que esté dentro de mí, es algo que está fuera, algo que no puedo explicar, pero que siento como real. Y lo peor es que no sé qué quiere. Solo sé que, desde esa noche, mi vida cambió. Empecé a evitar lugares oscuros, ya no salgo de noche, y aún así, la presencia parece más intensa. A veces, al ver fotos antiguas, veo esa sombra detrás de mí inmóvil, parte del paisaje. No sé si es un aviso, un castigo, o algo que me perseguirá para siempre. Lo cierto es que el hombre del manto me eligió, y no importa dónde esté, siento que siempre está allí, en el límite de mi mirada. Me pregunto si algún día entenderé esto, o si me quedará solo esa sensación extraña, ese miedo silencioso que no me permite estar en paz. Tal vez la respuesta esté en esa sierra, en ese viento caliente que lleva más que solo polvo en el aire. Durante los días siguientes,
Intenté concentrarme en el trabajo voluntario, pero era difícil alejar lo que había visto. La rutina de la aldea seguía como si nada, con la gente levantándose temprano, cuidando los animales y la cosecha. Yo, sin embargo, sentía una tensión creciente. Cada vez que el viento caliente soplaba, un escalofrío me recorría la espalda y mis ojos buscaban casi automáticamente la figura en el camino. Nunca estaba cuando miraba directamente, pero algo en el ambiente decía que siempre estaba cerca. De noche, cuando todos ya estaban en sus casas, me encontraba mirando por la ventana de mi cuarto para ver si esa presencia aparecía. Era como si todo el pueblo tuviera una regla no escrita de ignorarla. Nadie hablaba abiertamente del hombre del manto, pero todos sabían que existía y que era mejor no provocarlo. Quería creer que era solo un miedo antiguo, una superstición para mantener a raya a los turistas curiosos, pero la sensación que tenía era demasiado real y profunda. Un día, durante una caminata por la vereda hacia el río, sentí un movimiento extraño en el aire, como si alguien me estuviera observando. Me detuve a descansar y, al mirar hacia atrás, vi una sombra moviéndose entre las rocas. Fue rápida, silenciosa y desapareció antes de que pudiera distinguirla bien. Me asusté, tratando de convencerme de que era solo un animal o un juego de luces y sombras, pero sabía que no lo era. Esa duda me consumía, mezclando el miedo con la curiosidad de una forma difícil de soportar. Al regresar a la aldea, intenté preguntar a algunos mayores sobre el hombre del manto, para entender qué quería, quién era y si ya había hecho daño a alguien. Cambiaban de tema incómodos, desviaban la mirada y preferían no hablar. Comprendí que era algo prohibido, un secreto guardado con recelo. Eso solo aumentó mi ansiedad. Era como haber tropezado con algo oculto, una verdad que no debería desenterrarse. Esa misma noche, tuve un sueño extraño. Estaba otra vez en el camino de piedra. La figura estaba allí, inmóvil, mirándome con el hueco oscuro donde deberían estar los ojos. Intenté correr, pero mis pies parecían atados al suelo. Extendió una mano hecha de tierra seca y telarañas, y una voz susurró mi nombre, lenta y pesada como el viento caliente de la sierra. Me desperté sudando frío, con el corazón acelerado y la respiración agitada. Fue la primera vez que sentí que realmente sabía mi nombre. Durante el desayuno intenté dejar atrás lo que el sueño provocó, pero la inquietud permaneció. Decidí tomar algunas fotos del lugar, como siempre hago, pero al revisar las imágenes en el celular, noté algo extraño. En todas, casi imperceptible, había una sombra en el fondo, igual al hombre del manto. Traté de ajustar enfoque y luz, pero la figura siempre aparecía, quieta y silenciosa, como si observase siempre, incluso cuando no podía verse. Esos días mi sueño fue irregular. Me despertaba a mitad de la noche asustado, con la sensación de que algo se movía por la habitación. A veces sentía que alguien permanecía junto a mi cama, pero al encender la luz no había nada. Estaba al límite, y empecé a dudar de mi propia cordura. Llegué a pensar que era estrés, agotamiento o una fiebre oculta, pero la presencia persistía, silenciosa y firme, acompañándome cada paso. Al final de la semana decidí marcharme. Quería dejar esa aldea atrás, esa sensación de amenaza constante y el peso del hombre del manto. La noche antes de irme no dormí. Temía que apareciera por última vez o que me siguiera más allá. Cerré ventanas y puertas. Intenté calmarme, pero el viento caliente se coló de algún modo, trayendo de vuelta aquella carga. Fue la noche más larga de mi vida. En el vuelo de regreso permanecí frente a la ventana, buscando consuelo en las nubes y en la distancia creciente de la sierra. Pero incluso en altura y distancia, sentí algo extraño. Cuando tomé una foto del cielo, en el reflejo del cristal vi una sombra tras de mí, en el asiento del avión. Parpadeé, tratando de decidir si era imaginación, pero la sensación no desapareció. Era él, el hombre del manto, acompañándome una vez más. De vuelta en la ciudad intenté retomar mi vida,
pero lo que debía ser un recuerdo lejano se convirtió en una carga constante. En fotos, espejos y reflejos, el hombre del manto aparecía. Mis amigos empezaron a mirarme raro, diciéndome que necesitaba descansar, quizás buscar ayuda. Pero sé que no es miedo, ni trauma, ni alucinación. Sé que me vio, sabe mi nombre y está ahí, siempre parado, esperando. Evito cámaras, espejos e incluso charcos. Cualquier superficie que refleje me provoca pavor, como si pudiera atravesar y volver. Una vez en el elevador de mi edificio, miré por el rabillo del ojo y vi esa cavidad oscura tras mi hombro. No giré. Manteniendo la vista al frente, esperé hasta que llegaron las puertas. Al abrirse, salí sin mirar atrás. A partir de ese día comencé a subir escaleras. Mejor eso que enfrentarme a verlo ahí. Mi rutina cambió por completo. No salgo de noche, no voy a lugares demasiado concurridos ni demasiado vacíos. En cualquier sombra sospecha. Me alejé de muchos. Algunos amigos siguieron insistiendo, pero entendí que mi miedo los estaba afectando también. Y no quiero que nadie más lo vea, porque si ese hombre realmente elige a alguien, y siento que me eligió, no sé qué pasaría si alguien más lo viera. Temo que pueda extenderse como una maldición silenciosa. Busqué información sobre entidades similares. Encontré historias antiguas de los rarámuri sobre figuras que emergen del polvo de la tierra y de lo olvidado, que aparecen cuando alguien rompe las reglas del silencio de la sierra. Dicen que esas entidades no persiguen a todos, solo a quienes ellas notan, y que la mirada, incluso sin ojos, es el vínculo. El problema es que yo lo miré, yo lo enfrenté. Estuve demasiado tiempo parado allí, en ese camino, mirándolo, y él me vio. Conversé con un anciano estudioso de mitos indígenas de la región. Me escuchó con atención, sin reír ni juzgar. Dijo algo que me heló. A veces, lo que viste no te siguió. Eres tú quien empezó a ver lo que siempre estuvo allí. Regresé a casa con eso en la cabeza. ¿Estaría el hombre del manto cerca de mí antes del viaje? ¿Solo necesitaba un instante para que lo percibiera? ¿O fui marcado de alguna forma al romper esa regla sencilla? A veces pienso que he enloquecido, que estoy atrapado en una narración mental para justificar ansiedad o trauma. Pero luego pasan cosas pequeñas y todo regresa. La vez que fui a cortarme el cabello y, en el espejo del salón, vi una forma oscura reflejada en el vidrio de la vitrina, mirándome desde adentro. Nadie más lo vio. Cuando giré la mirada, no había nada. La peluquera notó mi palidez. Casi me desmayo. Le dije. Pedí disculpas y me fui antes de terminar el corte. Los pesadillas continúan. Casi siempre me llevan de nuevo al camino de piedra, al viento caliente y a la oscuridad de sus ojos. A veces se acerca. Otras, soy yo quien va hacia él. Me despierto empapado de sudor, con la garganta reseca y los ojos ardientes. Empecé a evitar dormir. Me quedo despierto hasta tarde, pero aún así a veces tengo la sensación de soñar con los ojos abiertos, como si estuviera despierto y él presente. Un tipo de cansancio que no se va nunca. Ya no hablé de esto con nadie. Cuando intenté contar una vez más, una persona muy cercana me dijo con cariño: «Te estás dejando llevar por una cosa que solo está en tu cabeza». ¿Cómo explico las fotos? ¿Los reflejos? ¿Que puedo estar en medio de una sala llena y aún así saber que él está ahí quieto en un rincón? No es algo mental, lo siento. Es como llevar una segunda sombra que no necesita luz para existir. No hace ruido, pero su presencia pesa. Evité lugares altos desde que soñé que estaba al borde de un precipicio, y el hombre del manto me llamaba sin decir nada. No tiene boca, ni rostro, pero yo entiendo lo que quiere. Es un sentimiento, una intuición, como si tratara de llevarme de vuelta a la sierra, como si eso hubiese sido solo el comienzo. La imagen del camino nocturno, del viento levantando polvo alrededor de sus pies, no me abandona.
Es como un recuerdo de algo que sigue sucediendo, incluso estando lejos. Otro día lo vi en el reflejo de un autobús que pasó. No adentro, sino en el lateral espejado. Iba camino al trabajo, cansado, distraído, y allí estaba él, entre la gente, pero fuera de lugar. Inmóvil, sentí un fuerte mareo. Me apoyé en un poste y respiré hondo. Una señora preguntó si estaba bien. Asentí, agradecí y dije que era el calor. Pero la verdad es que, desde entonces, evito hasta el transporte público. Todo lo que pueda reflejar algo que los demás no ven me da pavor. Lo que más me asusta es pensar que esto nunca terminará. Que él no está aquí para darme un susto pasajero y marcharse. Su presencia es constante, como si se hubiera fusionado con mi existencia. Como si me hubiera pegado. Es difícil de explicar, pero a veces, cuando estoy solo, siento que no solo me observa, está esperando, solo que no sé qué. Y ese no saber me consume cada día. Intenté borrar fotos donde aparecía, creyendo que así rompería el vínculo, pero aún después de borrarlas, seguía allí, en nuevas imágenes, en sombras, en reflejos de vitrinas y en espejos de baños públicos, incluso en la pantalla oscura del celular cuando se apaga la luz. Un amigo me dijo que eso es paranoia, que debería ver un psiquiatra. Tal vez tenga razón, pero ¿cómo tratar algo que también existe fuera de mí? He pensado en volver a la sierra, en enfrentarme a él cara a cara, intentar entender o pedirle que se apartara. Pero algo me dice que si vuelvo no volveré igual. Es como haber cruzado un límite, una frontera invisible entre el mundo que todos vemos y este otro, hecho de silencio, polvo y cosas dormidas. Y sea lo que sea ese hombre del manto, no parece tener intención de irse. Parece paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera que, tarde o pronto, yo cederé. Algunas noches imagino cómo sería mi vida si nunca hubiera salido aquella noche, si hubiera respetado aquel aviso. A veces odio mi propia curiosidad. Otras pienso que habría pasado igual, que tal vez él no apareció porque desobedecí, sino porque ya lo traía dentro, como si me hubiera estado esperando incluso antes de que lo supiera, como si existiera una lista de nombres que llama por el viento, y el mío era el siguiente. Ya casi no cuento esta historia. Las pocas veces que lo hice recibí miradas escépticas, gente intentando discernir si era metáfora de una depresión o simple necesidad de atención. Ya ni lo intento, me lo guardo. Revelarlo me ayuda a organizar mis pensamientos, y también porque, si algún día desaparezco, quizás alguien lo lea y entienda que no fue solo cansancio o soledad, fue otra cosa, algo que vi, algo que me vio. He pensado en mudarme, país nuevo, ciudad diferente, empezar de cero, pero el miedo no está en el lugar, está en la presencia, y ella me sigue como una sombra que no necesita luz. Ya cambié de piso, de trabajo, incluso me afeité la barba, como si eso pudiera hacerme irreconocible para él. Pero no sirvió. La primera noche en el nuevo apartamento, apareció en el reflejo de la puerta de vidrio del balcón, inmóvil, como siempre, como diciendo, lo sé. Lo más difícil es que nunca hace nada. No me toca, no habla, no se aproxima, solo me observa. Y esa constancia es lo que me vuelve loco. Si fuera agresivo, quizás sería más fácil de manejar, pero es la espera. Esa sensación de que en algún momento dará un paso, de que solo está preparando el momento oportuno, como si todo hasta ahora fuera el silencio antes del ruido. Y eso me corroe más que cualquier sobresalto o amenaza tangible. Empecé a evitar espejos dentro de casa. Tapé algunos con paños, tiré otros. Mi baño tiene una pequeña grieta en el azulejo donde a veces la luz forma una mancha oscura. No la miro, no quiero verla. Algunas noches dejo todas las luces encendidas, y aún así, el cuarto sigue pareciendo oscuro, porque el miedo que él trae no proviene de la oscuridad, sino de lo que puede estar parado en ella, de lo que no necesita moverse para estar cerca. A veces el viento caliente regresa, aunque estemos lejos de la sierra.
Sopla de repente, en una madrugada cualquiera, trayendo ese olor seco, esa memoria. Es como si él pasara solo para recordarme que aún está ahí, que nunca se ha ido, que no importa cuánto tiempo pase, estará ahí, inmóvil, mirándome. Y yo seguiré fingiendo que no lo veo, pero lo veo, siempre lo veo, en el rabillo del ojo, en el cristal de la ventana, o detrás de alguien distraído. Nunca atacó, nunca me hirió ni me tocó, pero lo que me quita es más profundo. Me roba el descanso, la paz, la idea de que estoy solo cuando no hay nadie. Porque desde aquella noche jamás he estado verdaderamente solo. Su presencia ocupa el espacio entre los segundos. Es el intervalo del tiempo donde el miedo se oculta. Un silencio con forma, visible solo para mí. Quizá esto es lo peor. Quizá la parte más terrible no es verlo al hombre del manto, sino saber que, ahora que él me vio, él existe. Y si existe, aunque solo sea para mí, quizás no sea solo él. Quizás haya otros, y tal vez, solo tal vez, tú también lo verías, si un día desobedeces el viento caliente de la sierra. Trabajo con restauración de relojes antiguos. Aprendí todo con mi abuelo, que lo aprendió de su padre, y así ha seguido la cadena. Desde pequeño crecí entre engranajes, tapas de latón, esferas agrietadas y ese olor a aceite de máquina que no se quita ni lavándose las manos con jabón en barra. Mi abuelo solía decir que cada reloj guarda un tiempo y que hay que tratarlos con respeto. Me parecía una frase bonita, algo poética, pero nunca la tomé demasiado en serio. Hasta hoy. Vivo y trabajo en Chihuahua, pero siempre estoy pendiente de subastas y lotes en pueblos pequeños. Fue en una subasta en Aldama donde encontré una caja que parecía prometedora. Pagué poco por ella, así que la conseguí sin esfuerzo. La mayoría de las piezas estaban rotas, sin valor, pero en el fondo de la caja había un reloj de bolsillo muy antiguo, de plata ennegrecida, con las iniciales DL grabadas en la tapa. Junto a él, doblado casi de forma imperceptible, había un papel amarillento. Decía: «No lo abras si no quieres volver al tiempo equivocado». Me reí en el momento, pensé que era una broma, algún mensaje dejado por un dueño excéntrico. Nunca había visto algo así. La frase se me quedó en la cabeza, pero no me impidió abrir el reloj. Estaba detenido, pero los engranajes parecían intactos. Lo llevé a mi taller, le hice una limpieza básica, lo lubricé con cuidado. Era un reloj complicado, con mecanismos que no reconocía del todo, pero decidí activarlo de todas formas. Le di cuerda. Empezó a funcionar de inmediato. Y fue ahí cuando comenzaron las cosas extrañas. El primer día pensé que era solo cansancio. Trabajé hasta tarde y cuando me di cuenta ya era casi madrugada. Pero al día siguiente noté que había perdido 3 horas sin explicación. Estaba atendiendo a un cliente cerca de las 3 de la tarde y, de pronto, ya eran casi las 6. No comí, no cerré la tienda, no hice nada entre ese lapso. Y lo peor, nadie se dio cuenta. Ni el cliente pareció notar que algo estaba mal, pero yo sí lo sabía. En los días siguientes seguí perdiendo tiempo. A veces parpadeaba y el día ya era noche. Otras veces despertaba en distintos lugares de mi casa, como si me hubiera mudado dormido. Una vez abrí los ojos y estaba en el patio, sentado en el banco de cemento, con el reloj en la mano, marcando las 0000. Ni siquiera recordaba haber salido. Otra vez desperté en el suelo del taller, rodeado de piezas abiertas, algunas que ni recordaba haber sacado de las cajas. Tuve miedo de estar enfermo. Fui al médico, me hice análisis, hablé con un neurólogo, todo normal, sin anomalías, sin señales de epilepsia, nada. Uno de los médicos sugirió que tal vez fuera estrés, que debía descansar más, dormir bien. Pero yo sabía que el problema era el reloj. Siempre estaba conmigo, de algún modo. Incluso cuando creía haberlo dejado en el taller, aparecía en mi bolsillo o en mi escritorio. Una noche fui al baño de madrugada y, sin querer,
Me miré al espejo. Mi reflejo sonrió antes de que yo lo hiciera. No fue una ilusión. Me quedé quieto, asustado, y la imagen en el espejo sonrió. Solo después de unos segundos mi rostro la imitó. Fue rápido, pero clarísimo. Nunca había tenido alucinaciones. Desde entonces evito mirarme al espejo por mucho tiempo. Siento que algo me observa desde allí. Los sueños comenzaron poco después, siempre con el mismo viejo. Un hombre delgado, de rostro arrugado, con manos que parecían de madera seca. Se sentaba en una mesa parecida a la mía, pero en vez de trabajar con relojes, abría cuerpos, personas como muñecos, con engranajes en lugar de órganos, y me explicaba, con una calma perturbadora, cómo cada pieza era responsable de una emoción. «Esta es el miedo», decía, sacando una rueda dentada del pecho de alguien. Me despertaba sudando, a veces gritando. Mi esposa, que vive conmigo, empezó a preocuparse. Pero ¿cómo explicarlo? Le dije que solo eran pesadillas. Luego empecé a mentir. Le dije que estaba trabajando mucho, que era cosa de la mente. Pero el reloj nunca se detenía. Y cada día se volvía más extraño. Empecé a notar que cada vez que perdía el tiempo, el reloj marcaba las 0000 y se quedaba ahí, inmóvil, incluso con la cuerda completa. Intenté deshacerme de él. Lo metí en una caja, luego en la basura, después lo enterré en el patio. Lo juro. Lo hice 3 veces, y las 3 veces reapareció en el taller, en la estantería donde dejo los relojes reparados. La última vez tenía una nota nueva, escrita a mano. El tiempo equivocado ahora te pertenece. No reconocí la letra, pero me recordó vagamente a la de mi abuelo. El detalle es que él murió hace más de 10 años. Volví a investigar sobre la subasta de Aldama. Nadie supo decirme de dónde había salido la caja. Algunos decían que tal vez era de una colección antigua incautada en un rancho. Otros juraban que esa caja nunca estuvo listada oficialmente. Empecé a creer que ni siquiera debía haber estado allí. Intenté contactar al responsable de la subasta. Me dijo que no recordaba haber vendido nada con esas características. Decidí encerrar el reloj en una caja de metal. Compré una caja fuerte solo para eso. Y aún así, los días que lo olvidaba, volvía a aparecer en mi bolsillo, en la mesa, en el suelo del taller. Una vez desperté con él debajo de mi almohada. Fue cuando entendí que quizás yo no era el dueño del reloj. Tal vez él era mi dueño ahora. Una especie de ancla o prisión. Esa era la sensación, estar atado a él. Mi esposa empezó a notar cambios en mí. Dijo que mi rostro se veía más cansado, más pálido, y que a veces hablaba dormido en otro idioma. Grabó una de esas noches y, en efecto, era una lengua que no conozco. Pero había algo mecánico en la voz, como si fuera una secuencia, un código. Ya no me siento yo. A veces me escucho hablar y no reconozco mi voz. Me he sorprendido escribiendo cosas que luego no recuerdo. Comencé a registrar mis días en un cuaderno. Pensé que eso podría ayudarme a entender los momentos en que estoy ausente, pero los huecos siguen y han empeorado. Días enteros a veces desaparecen. La gente me dice que habló conmigo, que nos vimos, pero no lo recuerdo. Y siempre dicen que en esos momentos yo estaba diferente, más callado o más raro. Una amiga de la familia dijo que la miré fijamente durante minutos sin parpadear. La única constante es el reloj. Siempre que pasa algo, marca las 00 son terceos, siempre, aunque no tenga cuerda, aunque esté apagado. Y ahora noté otra cosa. El reflejo en el espejo dejó de imitarme. Ahora me observa. Ya no copia mis movimientos. Solo mira. Ayer, parpadeó cuando yo no lo hice, y se giró hacia atrás, como si viera venir algo detrás de mí. Cuando me volteé, no había nada, pero lo sentí. Un aire helado, inmóvil. Ya no sé qué es sueño y qué es realidad. La figura del viejo montador de cuerpos a veces aparece durante el día, en las sombras, en los reflejos. Escucho su susurro entre los engranajes.
Ahora eres parte de la máquina. Empecé a temer que el reloj no me lleve a otro tiempo, sino que me transformé en parte de él. Que cada lapso, cada olvido, sea una pieza mía siendo reemplazada. Pensé en contarle todo a alguien. Un amigo, un sacerdote, no sé. Pero ¿cómo decirlo sin parecer loco? Ya intenté grabar los episodios de ausencia, pero las cámaras solo muestran que estoy parado, mirando el reloj. Horas, sin moverme. Intenté destruir el reloj con un martillo, con fuego, pero siempre regresa, intacto, como si el tiempo se recompusiera en él, como si fuera indestructible, o como si yo estuviera atrapado en un ciclo. A veces pienso en irme, dejar todo, desaparecer. Pero ¿y si él viene conmigo? ¿Y si lo que me pasa ya no es cuestión de lugar, sino de tiempo? ¿De estar en todos los tiempos al mismo tiempo? Es difícil de explicar. A veces tengo recuerdos que no son míos, lugares donde nunca estuve, ropas que nunca usé, personas que me llaman por nombres que no reconozco. El reloj sigue marcando medianoche, ya van semanas. No se atrasa ni se adelanta, solo está ahí, con esa aguja inmóvil, observándome, porque eso parece, como si tuviera ojos, como si esperara algo de mí, como si quisiera que abriera otra cosa, además de la tapa, algo que ahora está dentro de mí. Tal vez yo mismo, tal vez la pieza final. Ya no estoy seguro de quién soy, ni de dónde empieza mi tiempo. A veces despierto creyendo que soy mi abuelo. Otras veces me veo joven, niño, en el taller, pero como si estuviera viendo la escena desde afuera. Mi memoria está llena de grietas. Mis emociones a veces se sienten impuestas, como si algo probara reacciones, como si alguien me estuviera reconstruyendo por dentro. Hoy fui al desván de la casa de mi abuelo. No iba allí desde que murió. Arriba encontré una caja cerrada, con el mismo símbolo grabado en el reloj de DL. Dentro, solo había un espejo antiguo y una nota con su letra. Si encontraste esto, es porque también abriste el tiempo. Y más abajo, lo siento. Intenté detenerlo. Pero ya era demasiado tarde, incluso para mí. Ya no sé qué hacer. Escribo esto con la esperanza de dejar algún registro. Tal vez alguien entienda. Tal vez alguien haya pasado por algo parecido. O tal vez nadie me crea. Yo mismo no lo creería si me lo contaran. Pero el reloj está aquí, frente a mí, marcando la 0000. Y ahora empezó a vibrar levemente, como si algo dentro de él intentara salir. No lo voy a abrir de nuevo, creo, pero ya no estoy seguro de ser yo quien decide. La última semana empecé a oír un tic-tac constante, incluso cuando el reloj no está a la vista. Late detrás de las paredes, bajo el suelo, dentro de las cañerías. Pensé que me estaba volviendo loco, pero mi esposa también lo escuchó, al menos una vez. Dijo que parecía venir desde el espejo del pasillo. Desde entonces, se niega a pasar por ahí de noche. Coloqué un trapo sobre el espejo, pero se cae solo, como si se deslizara por voluntad propia. Ayer, mientras ordenaba papeles viejos del taller, encontré un cuaderno de mi abuelo que juro jamás haber visto. En él había notas sobre experimentos temporales y dibujos de mecanismos que recordaban al interior del reloj de DL. En una de las páginas, estaba garabateado con mano temblorosa: no somos dueños del tiempo, solo somos el intervalo entre dos sonidos. Había manchas de aceite, o quizá sangre, en el borde de la hoja. Desde que leí eso, no puedo dormir. Cuando cierro los ojos, siento que me están desarmando. No físicamente, aún no, pero como si mi pensamiento fuera separado en partes, catalogado, etiquetado, archivado en algún lugar que no controlo. Despierto con frases en la boca que no entiendo, con fórmulas grabadas en las uñas, con pequeñas piezas en el bolsillo del pijama. Una vez encontré un tornillo de reloj cosido dentro de mi piel, en el pliegue del brazo. Hoy, alguien tocó la puerta del taller. Cuando abrí no había nadie, pero en el suelo había una pieza nueva. Nunca la había visto, pero reconocí su forma,
Era del reloj. Él la absorbió solo, sin que yo hiciera nada. Y en ese instante, algo se encendió dentro de él. Una luz tenue, azulada, como un ojo que se abre por primera vez. Ahora, no solo marca medianoche, respira, vibra en un ritmo que parece el de un corazón. Creo que estoy dejando de ser un restaurador de relojes. Estoy convirtiéndome en parte de uno. Y cuando todo esté ensamblado, cuando la última pieza encaje, tal vez ya no quede ningún rastro de mí.